Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Hace unos días hablábamos de esos documentos desclasificados por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos sobre objetos no identificados, sobre ese fenómeno OVNI, y nos quedamos con varias dudas de esas luminarias que hay en la Luna, de esas imágenes que aparecen, unas esferas de colores, van mutando, pueden ir cambiando, y cómo todas esas fotografías que han ido desclasificando aparecen un tipo de esferas y luces en el horizonte. Bien, pues para poder ampliar más, para relacionarlo con otros hechos que ocurren en el mundo, queremos viajar a diferentes lugares, pero en concreto a Noruega, a Hesdalen, donde aparecen una serie de luces, blanco, amarillo, rojo, azul, que llevan décadas viéndose sobre el cielo. Hay quedadas completas de diferentes especialistas o directamente aficionados para ver esas luces, esas luminarias, que también se replican en diferentes puntos del mundo, y la ciencia no tiene una explicación clara de qué son. Hipótesis, muchas. Las trabajamos y sobre esta mesa. Comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí en Aragón Radio, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Ya saben, desde nuestro canal de YouTube, en Aragón Radio Abismo, o en las plataformas podcast, o en FM, como ustedes quieran. Pero la cuestión es que nos escuchen y podamos reflexionar de todo lo que ocurre con diferentes interrogantes a lo largo de nuestra historia. Hay diferentes temas de luminarias, manifestaciones de día y de noche a lo largo del año. Posiblemente en invierno se ven más que otros, pero sí que quiero hacer también un recorrido a lo largo de diferentes países donde se siguen viendo. En España también hay dos puntos muy concretos que sí que quiero comentar. Pero viajamos primero a Noruega. Son luminarias que llegan a tener duraciones de más de una hora. Algunos solamente son segundos y otros horas. Diferentes velocidades, ultra rápidas, muy lentas. Y desde el año 1981 comienza la primera. Unos fenómenos muy extraños que flotan sobre el valle. Abrimos mesa. Rafael Balaguer, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de acompañaros una noche más. ¿Te gusta, este tema? Sí, me encanta porque, de hecho, es ¿Y por qué no sé lo que es? No sabes lo que es. Bueno, es un tema pues ciertamente desconocido, pero sí que es cierto que en el ámbito ufológico destaca desde hace muchos años precisamente porque se está haciendo un esfuerzo continuado para estudiar de manera científica y sistemática pues lo que encajaría con la fenomenología ufológica más clásica, es decir, avistamientos de luces en el cielo. Y es una zona, pues la verdad es que bastante remota, porque estamos hablando de Noruega, cerca de la frontera con Suecia. Está esta zona, el valle de Hesdalen, junto al río Esja. Y está a unas 6 horas en coche desde Oslo. Bueno, un valle que ciertamente pues, se ha ido despoblando, porque sí que es cierto que antiguamente, desde hace más de 2000 años, era una zona minera, se explotaba los minerales que allí se pueden encontrar. Pues hay minas de hierro, zinc, depósitos también pues, para explotar el cobre. Bueno, y más recientemente, pues esto que en tecnología es tan preciado son las tierras raras como el escandio. Es una zona que geológicamente pues, tiene muchísimas rocas de origen volcánico, basaltos, gabros, y es una zona también inhóspita, porque bueno, estamos hablando que estamos hacia la mitad de Noruega, hacia el norte, entonces pues bueno, allí los inviernos son duros y de hecho pues antes cuando los inviernos realmente ejercían de invierno, pues la comunicación era difícil, la gente quedaba aislada. De manera que la población se ha ido reduciendo, actualmente quedan unas 120 personas aproximadamente viviendo en la zona. Aunque como comentabas, pues sí que puedes visitar el lugar, pero no solo como turista, sino también como científico, porque desde principios de los 80 pues nace lo que se ha dado a llamar el Proyecto Hesdalen, que es una iniciativa de ciencia ciudadana en la que, pues eso, de una manera totalmente transversal, tanto científicos profesionales,
porque ahí han estado investigando científicos de Alemania, de Italia, por supuesto también de la zona, pues también puedes participar tú a título voluntario con las campañas de observación, ayudando a desplegar todo tipo de sensores, desde magnetómetros, visores en infrarrojo, medidores de radio, también radares, de manera que puedes tomar parte en primera persona de una investigación ufológica actual en tiempo real en un fenómeno que está desafiando a fecha de hoy todas las explicaciones científicas que se han propuesto. Es decir, no tenemos una explicación completa para este fenómeno. Hay muchas sobre la mesa. Hay muchas. Explicaciones hay un montón. Ahora, ¿que esa sea la causa? Pues no lo sabemos. En un principio, no. Hipótesis hay muchas. Profesor Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad es que esto de las luces de Gesdalen es un apasionante, ¿eh? Que yo no conocía, todo hay que decirlo. Que estoy, yo creo que casi como los que nos están escuchando, esperando a ver qué nos cuenta Rafa, pero sí que por lo que he podido leer, bueno, pues es un fenómeno que se empieza a comentar que existe en la década de los 30, aunque dicen que esto viene de más atrás, ¿no? Sí, incluso en 1811 empiezan a haber primeros testimonios, siglo XIX empiezan a cobrar fuerza. Y claro, esas observaciones se achacan a fenómenos sobrenaturales, claro. Apariciones santos, espíritus, todo eso. Y luego me parece interesantísimo el hecho desde que desde 1998 haya una estación automática de observación, de medición de estas luces, que es verdad que... Sí, porque en el 81 fue el primer avistamiento oficial, contrastado y documentado. Bueno, es cuando empiezan a documentarse porque se produce un aumento significativo de los casos. O sea, realmente se llegaron a registrar hasta 20 observaciones por semana. Semanas. Entonces, claro, y los vecinos describían bolas luminosas blancas, amarillas o rojizas que permanecían inmóviles durante minutos o a veces se desplazaban a gran velocidad sobre el valle. Algunas veces parecían dividirse en varias luces más pequeñas, otras veces cambiaban de color o emitían destellos. Incluso algunos de estos testimonios, incluso alguna fotografía, pues que parece mostrar lo que podríamos asociar a una nave en forma de cigarro puro, que es algo muy clásico. Y hay otros que hablaban de como ufología. árboles invertidos. La cuestión, que es donde está el debate de la ciencia, que puede ser, dices, bueno, pues puede ser algo de tierras raras, algo de gases que emerjan, pero hay una volatilidad y aquí, pues no, pues llega a estar horas esa luz dando vueltas, oscilando, parpadeando. Claro, pero es que efectivamente, además que la historia de esto es que ya se está observando a nivel científico. Es verdad que el director del proyecto Gesdalen, que es un proyecto que se creó para estudiar esto, dice que hay incluso más fenómenos de los que registra esta estación automática porque no son lo suficientemente luminosos o no son lo suficientemente rápidos como para que los instrumentos que tienen los detectan y se pongan a grabar. Pero claro, me parece maravilloso el tener cámaras que automáticamente graban cuando ocurre algo, porque yo, vamos, me quiero imaginar la cara del científico de turno que tiene que ir por la mañana a descargar las imágenes de por la noche y encontrarse eso. Ya, la primera vez tiene que ser increíble. Luego ya cuando las hayas visto muchas veces igual no. Otra vez, sí. Pero dices, madre mía, ¿qué es esto, no? Y la verdad es que los vídeos que hay por internet y las fotografías del fenómeno está muy documentado. Son realmente impresionantes, porque yo cuando me lo contaba Rafa, digo, bueno, pues esto es una especie de aurora boreal, una leche. Es que parece, hay fotografías que es como una aurora boreal. No, es que hay algunos vídeos en los que ves perfectamente una luminaria, vamos a decir una bola de luz, que sube por la montaña, se para, gira, vuelve a subir, baja un poco, o sea, que lleva unas trayectorias erráticas y que yo personalmente no sé cómo podría eso atribuirse a la combustión de un gas que salga de no sé dónde, por muy tierras raras que sean, porque lo que estás viendo es una bolita de luz que tiene movimiento luego, que se mueve, pero que no tiene un movimiento, por ejemplo, de ascensión, ¿no? Como si un globo de helio se estuviera quemando y ves que sube el gas para arriba. No. Es que es compacto y que se mueve y que gira y que para y que sube y que tiene un movimiento errático. Eso es como si ascendiese por gas, pero a la vez tuviese peso y volviese a descender. Ahí es donde la ciencia pues se golpea contra la pared, porque ahí sí que no tendrías
esa lógica, ese comportamiento que puede tener un material gaseoso. Y sobre todo porque es que aquí también se ve durante el día. Es que no solamente es nocturno, que luego contaré en otras ubicaciones del mundo donde aparece y son casi semidioses, ¿no? Que se van moviendo. Pero este fenómeno se puede ver hoy. Y hay puntos del mundo que se pueden seguir viendo en unas fechas muy concretas. Claro, pues aquí prácticamente se puede ver durante todo el año, pero sí que como llevamos tantos años, desde los años 80, haciendo observaciones, además de manera científica, con sensores incluso que ha proporcionado la mismísima NASA a esta estación, se llama Blue Box, la caja azul, este pequeño pues, ejército de sensores de todo tipo, como os digo, desde magnetómetros hasta radares. Y la verdad, la documentación es extraordinaria y estadísticamente pues sabemos que es más fácil que se produzca la visión de estas luminarias en el mes de agosto. En el mes de agosto. Por eso, precisamente este agosto puedes, por un módico precio, que tampoco es demasiado caro, la verdad, participar en las investigaciones que van a llevar a cabo en esta misma campaña de observación. O en agosto, persona. No, puedes ir tú tranquilamente, recibirás la formación. Vale, que tienes que te hacen la pagar el formación. vuelo, el alojamiento, pero vas a poder participar en las investigaciones de este mismo año. Así que, bueno, es ciertamente sorprendente. Pues sabemos eso, que agosto es el mes en el que más posibilidades tienes de observar. Ahora es cierto que ha disminuido esa frecuencia porque hablábamos de 20 observaciones por semana. Ahora estamos hablando de que eso se ha reducido y algunos hablan de 20 observaciones al año, así que quizá ese fenómeno pues está disminuyendo esa frecuencia o quizá esa intensidad, pero que lo que es fascinante es que se ha podido registrar con múltiples tecnologías, desde ecos de radar, lo cual indica que quizá hay algún objeto físico que se está desplazando por ese valle, porque eso tiene entre 12 y 15 kilómetros de largo esa zona, es una zona delimitada, un valle entre montañas, junto al río Esya, como decíamos. Así que, bueno, si hay un ecorradar, significa que hay algo real que se está moviendo. Claro, o sea, eso quiere decir que tienen una masa. Tiene una masa. De hecho, algunos estudios muy interesantes que se han realizado sobre los espectros que se han podido captar de estas luces, pues indican que sería algo sólido. Los primeros estudios de un investigador local, ¿cómo se llama? A ver, que no lo quiero decir mal el nombre, porque me parece muy interesante. Es algo sólido que pueda ser bien, es Bjørn Kittelhoff, pues de la Oxford University de Noruega, pues consiguió, colocando redes de difracción delante de los objetivos fotográficos, captar los espectros de estas luminarias. Son imágenes muy interesantes porque lo que muestran es una luz que se ha movido. Las fotografías tenían 30 segundos de exposición. Vamos a imaginar la cámara bien fijada sobre el trípode, obturador abierto y 30 segundos de exposición. En la fotografía podemos observar que las estrellas han quedado desplazadas porque efectivamente en esos 30 segundos la rotación de la Tierra provoca el efecto que las estrellas queden un poquito movidas. Y vemos esa traza luminosa y el espectro que se despliega en la parte inferior. Para mí es especialmente emocionante porque yo trabajo con espectroscopía astronómica, entonces pues ver estas imágenes a mí me resultan familiares y altamente valiosas. ¿Por qué? Porque si analizamos ese espectro, ahí vamos a poder empezar a indagar en la naturaleza química de lo que está emitiendo esa luz. Es decir, analizando el espectro podremos saber qué elementos químicos están presentes en ese objeto, si pensamos que es un objeto. Sí. Y en esos primeros estudios pues ya empiezan a revelar, según Ghosh, pues que hay concentraciones importantes de nitrógeno, de oxígeno, de hierro, de silicatos, un poquito de cobre y también del escandio. Recibe este nombre, este elemento, por Escandinavia, un elemento pues, de la zona. Y es muy bonito ver cómo este primer intento de caracterización científica de un ovni a partir del espectro, porque es absolutamente algo único en la ufología, hasta donde yo conozco,
Hay 2 fotografías más de espectros de estas luces anteriores que no tienen tanta resolución, pero estos sí que son realmente para mí significativos. En el estudio... Pero lo consideran ovni. Claro, Puede consideran que hay algo real. O sea, a nivel científico no hay duda de que allí se ven luces y se registran Sí, tanto se en puede ir radar, año con a año, radio, sí, sí. De manera química con el espectro. O sea que están allí. No sabemos exactamente qué son, luego podemos hablar de las hipótesis. ¿Qué es lo que está generando este fenómeno? Pero que el fenómeno existe es absolutamente una certeza. Y lo que acaban concluyendo el Bjørn-Peter Ghosh a partir del análisis espectral es que le hace pensar que esto va a ser un objeto físico, y dice que no acaba de tener datos suficientes para determinar cuál va a ser realmente el origen de la propulsión de ese objeto. Si eso es un objeto físico y se ha movido, porque queda registrado en la fotografía el movimiento, ¿qué es lo que está generando la energía para generar ese movimiento? Le suscita ciertas dudas. Y claro, aquí vamos a hacer un experimento interesante, si quieres, porque claro, yo puedo analizar esa fotografía a nivel científico y puedo analizar ese espectro. ¿Qué fotografía, por ejemplo? La fotografía, pues mira, la fotografía te la voy a enseñar para que la veas y luego, si acaso, pues la compartimos. Vale. Eso es como un rayo. Claro, Sí, una forma rayo, de rayo, pero rayo en entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos ¿no? las Vertical. montañas en el horizonte, vemos Sí. las estrellas que tienen esta forma alargada porque la fotografía tiene esos 30 segundos de exposición, por lo tanto la El Tierra se ha movimiento. desplazado y el movimiento de las estrellas queda ahí registrado. Y entonces vemos algo que brilla mucho aquí y que luego esto se está moviendo. Sí. Algunos críticos dicen, no, esto es que la cámara se movió. Bueno, si la cámara se hubiera movido así, todas estas estrellas Estarían igual, ¿no? también estarían igual de movidas. ¿Y el espectro que hay abajo? Claro, vamos a seguir analizando. Algunos Vale, dicen, no, esto perdón. que brilla tanto aquí es la luna. Bueno, yo he comprobado la fecha y la luna pues no estaba presente sobre el horizonte ahí. O sea que eso tampoco puede ser la luna. Y en cualquier caso la fotografía no está movida porque todas las estrellas estarían también absolutamente desplazadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esos 30 segundos, el objeto, vamos a llamarlo objeto de manera general, aparece a brillar aquí en este momento con esta intensidad, luego se produce este movimiento. Cada vez que el objeto se detiene, es capaz el espectroscopio de descomponer la luz y por eso tenemos aquí diferentes espectros que son del mismo objeto, pero en diferentes posiciones. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Este objeto empieza a aparecer en esta posición, se desplaza, se detiene cuando observamos mayor intensidad del espectro. O sea que el objeto se ha ido desplazando, pero se ha ido deteniendo. Y esto lo durante hace 30 en segundos. fotografía. Esto es fotografía, ¿eh? Vale. Esto es fotografía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si cogemos el mejor espectro, que es el de esta máxima intensidad, que es este de aquí, entonces nosotros podemos trabajar de manera científica con él y analizarlo, ver a qué composición química nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que químicamente contiene esa luz? Vale. ¿De acuerdo? Y aquí sí que hay hipótesis. Y aquí sí que hay cosas muy interesantes. Este es el espectro que publica Ghosh, ahí lo tenemos. Y bueno, este es el espectro que he obtenido yo analizando ese mismo espectro, ¿de acuerdo? Este es el espectro del objeto, ¿de acuerdo? Este es el análisis espectral. Perdona, ¿qué significa entre los azules? Claro. Hay un rango que es Va del azul pasa azul al rojo. claro, El- azul verde, sí. amarillo y rojo. Sí, el rojo es la longitud de onda más larga, el azul es la longitud de onda más Más corta. corta, ¿de acuerdo? Y en la gráfica tenemos, en el eje X tenemos la longitud de onda y en el eje Y tenemos la intensidad de la señal, Vale. ¿vale? Eso es muy O interesante. sea, intensa es. Es intensa en algunas longitudes de onda, entre los 5.000 es muy intensa, luego sube hacia los 6.300 más o menos, es muy intensa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con el espectro? Podemos empezar a investigar qué elementos químicos están presentes en esta gráfica. Y vamos a hacerlo en directo si queréis. Esto nos lo pasas luego. Esto os lo pasaré luego. Aquí tenemos el espectro. Esto es ciencia en directo. El espectro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Ghosh? Que él lo que localiza en el espectro es abundancia del nitrógeno. Entonces yo voy a decirle aquí al programa que me diga dónde está el nitrógeno. Aquí lo vamos a ver.
y cuanto más alta sea la línea, en este caso nos la ha marcado en verde, pues será más potente la señal. Bueno, pues ahí bastante, ¿no? Bueno, dice que también tenemos oxígeno. Aquí lo tenemos. Vemos cómo las líneas también se van llenando. Son las líneas más las rojas. Las líneas más rojas ahora son el oxígeno. También nos dice que tenemos hierro. Vale, no hay tanto, este color azul, no hay tanto, ¿no? ¿Qué más nos dice que podemos encontrar aquí? ¿Podemos encontrar algo de cobre? Sí, podemos encontrar algo de cobre. Oye, bastante cobre. Bastante cobre. Esto se da a uno que iría a buscarlo. Vale. Exacto. Y luego también nos comenta que hay escandio. Y aquí lo tenemos. Pero bueno, el escandio no es tanto, ¿eh? Fíjate que aparecen los picos, son menos el intensos, bajo, sí. son más bajos, ¿de acuerdo? Vale. Pero aquí podés cogerte la tabla periódica completa. Y ir investigando, claro. ¿Hay oro? Oro, pues bueno, mira, vamos a borrar todo esto. Vale. Sí, ¿Vale? sí, Para que no puestos, nos quede más limpio. ¿Vale? El oro es este de aquí. A ver si vamos a encontrar aquí. ¡Oh! Pues hay algo, hay algo, sí, pero sí. hay poquito. ¿eh? Bueno, pero hay. ¿eh? Bueno, hemos visto que estos elementos que están en la tabla periódica, en la zona de los elementos pues que se encuentran de manera natural en la Tierra, bueno, pues correcto, efectivamente, pues tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos hierro. ¿Por qué buscaba este hombre el escandio, el hierro, el cobre? Porque como es una zona de actividad minera, de tierras raras, pues una de las hipótesis es que este polvo de esta actividad minera en suspensión, en determinadas condiciones de presión y temperatura, se puede generar cierta reacción química mezclando el oxígeno que produzca cierta combustión. ¿De acuerdo? O sea, como unos fuegos fatuos. Una especie de fuegos fatuos, se generan unas bolas de plasma que al final sería gas caliente a mucha presión y alta temperatura. Pero bueno, queda un poco así en entredicho. Pero el gas esto sería como cuando sueltas un globo, que empieza a dar vueltas. Claro, lo que no explicaría tanto esta hipótesis es ese movimiento. O sea, que se genere una emisión de ciertos gases que entren en combustión de una manera concreta, bueno, quizás puede generar pues, una pequeña luminaria, una explosión, una bola de plasma, ¿de acuerdo? Claro, algunos han dicho, bueno, esto pues podría ser un rayo en bola, porque esa imagen seguro que os ha recordado algunas de las imágenes del mítico rayo en bola que sirve para explicar muchos avistamientos ovnis. Pero claro, hemos visto que en esa fotografía estaban las estrellas bien visibles, no había tormenta, el rayo en bola está asociado normalmente a tormentas eléctricas, tiene que llover también, y en este caso pues no se da, aparte que el rayo en bola es un rayo de cada 10.000 rayos tradicionales. Por eso es un fenómeno tan escurridizo y difícil de registrar, porque uno de cada 10.000 rayos podría ser un rayo en bola. Así que bueno, el rayo en bola ya lo descartamos. Además, hay estudios muy bonitos a nivel estadístico sobre toda la fenomenología de Hessdalen y muestran con gran precisión que precisamente cuando más rayos hay en la zona, menos avistamientos se han documentado de estas luces. Así que descartamos el rayo. Es interesante. Bueno, una de las cosas que intriga a los investigadores es cómo se mueven estas luces, por qué se mueven, ¿no? Y entonces yo aquí ahora voy a lanzar una propuesta, bueno, pues quizás será polémica, me da igual. Nada, te tiraremos objetos. Pero claro, normalmente cuando estudiamos espectros de objetos astronómicos, pues lo que hacemos es buscar los elementos de la tabla periódica pues que se dan en la naturaleza, de origen natural, ¿no? Y lo que no hacemos casi nunca, o nunca, es buscar a ver qué concentraciones hay de los elementos sintéticos, los elementos que hemos sintetizado los humanos en el laboratorio o que en la Tierra son muy, muy escasos, muy poco abundantes. Serán elementos que van a estar totalmente asociados a la tecnología, a la artificialidad. ¿Vale? Entonces digo, bueno, pues son estos que están por aquí abajo en la tabla periódica. Bueno, pues para Abismo pues vamos a lanzar una pequeña exclusiva. ¿Os habéis fijado cómo quedaban las barras distribuidas? ¿No? Cuando subían eran más abundancia de elementos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa si yo investigo a ver dónde está y qué cantidad tenemos de plutonio en este espectro. Vamos a activar el plutonio. Pero... Vale, plutonio, pero no acabamos ahí, ¿vale? Vamos a ver el curio. Esto tiene pinta de ser muy peligroso. Está todo lleno en todo el espectro y además con una altísima concentración. Pero estos son todo elementos radioactivos, además. Sí, esto es fascinante. Vamos a ver más. Son de los de abajo de la tabla periódica que nunca terminabas de aprenderte. Sí. ¿Para qué? Ya están luego los que te lo explican. Luego tenemos
el berkelio. Ese no sé cuál es, pero este es muy elevado. Pues el de Berkeley. El de Berkeley. Y luego, Ya, pero mira, sé qué es lo también que hace. tenemos el californio, ¿vale? Pum. Bueno, pues fijaros cómo nos ha quedado Muy bonita, muy luminosa. muy luminosa. Pero fíjate que Y colorida. están todos estos elementos Sí. por todo el espectro y además llegan A hasta números superiores. superiores a todo lo que hemos visto antes de los y elementos plutonio y naturales. todas esas cosas. Claro, entonces, Pero entonces, Rafa, perdona. O sea, Me estás diciendo que es lo artificial. No, lo que significa esto es que la composición de esas luces está hecha principalmente por este tipo de elementos más que los que nos encontramos de forma natural en la naturaleza y que eso podría dar que pensar de que el origen es artificial. pues no lo podrías haber resumido mejor. ¿Esa es? Yo es lo que Yo, vale, es que es para que estalle un cerebro. y siguiendo con esa por hipótesis. eso decía, bueno, a ver qué nos van a contar, ¿Quién- porque realmente y es siguiendo con espectacular. bueno, a ver, pero es que esto es un dato científico, te quiero decir. Sí, Esto, sí, esto sí. no, Eso no- estoy de no acuerdo. se puede ¿Qué refutar. elemento existe que No, sea no. esto? ¿No? Y a partir de aquí ya es decir, vale, pues si partimos de la base de que está compuesto mayoritariamente de elementos que en la Tierra se obtienen de forma artificial, ¿existe algún tipo de industria o algún tipo de actividad humana que pueda generar esta acumulación de este tipo de elementos? Claro, ahí no, porque tenemos pues eso, minerales volcánicos, tenemos minerales pues, metálicos, pero no tenemos el escandio, sí que está presente allí, pero hemos visto que no era un componente tan principal como hemos visto que pueden ser todos estos. Entonces, claro, ¿para qué se utilizan estos elementos en la tecnología? Porque, realmente? disculpa, Porque cerca realmente- no tenemos ni centrales nucleares, ni No. Es una zona muy remota. Alguno me dirá, es que Noruega no tiene centrales. Pues mira, no lo sé. No, es una zona muy remota y la verdad es que con los datos que hemos acabado de presentar, con lo que hemos analizado ahora mismo, pues bueno, la verdad es que nos resuelve alguno de los misterios, quizá. Uno, que podrían ser objetos físicos porque el radar nos da ecos de que hay un objeto físico. Quizás sí. ¿Pero qué objeto físico hay que contenga todo esto? Claro, uno de los misterios es cómo se propulsan esas luces o esos objetos. Y estamos hablando que, como decía Jaime, estos elementos Algo a reacción. químicos intervienen en las reacciones nucleares. Intervienen en nuestra tecnología atómica de manera clarísimamente pues, relacionada para mí en este caso. ¿De acuerdo? Además, que son elementos muy recientes para la humanidad, por supuesto. Siglo XX, siglo XXI, cuando podemos empezar a trabajar con esta estructura íntima de la materia que es el átomo. Por ejemplo, ¿para qué utilizamos nosotros estos elementos químicos? Bueno, tengo aquí 4 datos, sencillamente para citarlos, porque realmente me parece interesante. Bueno, el plutonio, a todos seguro que ya nos suena un poquito, ¿no? ¿De acuerdo? Material radioactivo, es un metal de un color plateado grisáceo. Bueno, ¿y para qué lo utilizamos? Pues como combustible en los reactores nucleares. Puede mezclarse con el uranio para formar pues, combustible nuclear para generar los procesos de generación de energía en las centrales nucleares de varias naciones, por supuesto. También, ¿para qué lo podemos utilizar? Armas nucleares. Pero también, muy interesante, ¿para qué pensáis que se usa el plutonio? Pues el plutonio 238 se emplea en generadores termoeléctricos, que es lo que proporciona básicamente energía a las ondas espaciales. Por ejemplo, la Voyager 1, el Cassini-Huygens, Curiosity han utilizado el plutonio como fuente de energía. Por lo tanto, tenemos grandes cantidades de plutonio en un objeto que puede ser físico, porque el radar nos lo confirma, y que además nosotros utilizamos como fuente de energía incluso en la exploración espacial. Luego tenemos el curio. También nos sirve para generar energía para naves espaciales
y todavía lo utilizamos en investigación científica de alto nivel para profundizar en la estructura de los átomos, explorar nuevas reacciones atómicas y, atención, síntesis de nuevos elementos. Así que esos que se añadirán todavía más al final de la tabla periódica. Luego hemos hablado del californio, que también es un material muy radioactivo y lo podemos utilizar también nuevamente como iniciador de reactores de fusión. Así pero la época de los avistamientos, no de los oficiales, sino estamos hablando del siglo XIX, pues esto realmente no existía. Vamos a becar para nosotros, a Rafa Jaime para mandarlo allí. Claro, para nosotros no existía, pero si se trata de algún objeto artificial de origen desconocido, de una tecnología más avanzada, no lo sabemos, que quizá sí utiliza estos elementos como sistema de desencadenar sus reactores, sus sistemas de propulsión. No lo sabemos. Todo, por supuesto, una hipótesis súper arriesgada. Claro. Pero claro, todos estos elementos nos lo están pues poniendo quizá en bandeja. Hay quien nos ha dado incluso de posible estrés por rocas de cuarzo. Claro. Se ven los terremotos, pero claro. Eso sí, también podría ser, pero claro. Pero esos movimientos, esas luces de terremoto también están refutadas, porque como tenemos tantos años de observación, a nivel estadístico ya puedes casar todo, desde los registros de rayos, los registros posibles de rayos en bola, los registros de terremotos, y tampoco no hay una correlación entre los terremotos en zonas cercanas y avistamiento de luces de Hessdalen. Así que en ese caso también lo ¿Y la también se descarta. variación de color? ¿Eso a qué podría deberse? La variación de color corresponde a diferentes temperaturas, por ejemplo, de esa combustión. Entonces, claro, aquí tenemos un espectro solo. Entonces necesitaríamos más espectros de estas luces para confirmar o refutar esta hipótesis loca que he lanzado, pero bueno, a la vista de yo sorprenderme analizando químicamente el espectro. Se sabe que esto es en Hessdalen, que es esa zona, o pueden ser mucho más lejanas. No, sino que están sobre esa zona de montañosa. Están ahí. Sí. Vale, o sea que se habrá analizado también la montaña, todo lo que se ha analizado la montaña a nivel geológico, a nivel de radiación, a nivel de geomagnetismo. Incluso tenemos lo que ellos llaman autopistas de por dónde parece que circulan más a menudo esas luces, de manera que podríamos incluso irnos en un mes de agosto, que es el mes que más avistamientos se producen, a la zona concreta en donde se cruzan la mayor parte de estas rutas. ¿Te imaginas que es cíclico? Y si fuera cíclico, bueno, pues sería extraordinario. Bueno, mira, te la voy a enseñar. Claro. Bueno, es que son es la misma. Estos son rutas, ¿vale? Las rojas son las rutas de muchísimas de estos avistamientos. Entonces, pues claro, aquí tienes todo este cruce. Yo me iría directamente a este entorno de Aspas Farms, aquí, pues directamente aquí. Hay observatorios en Roane Mountain. Bueno, está la zona muy monitorizada, pero bueno, que realmente es interesante. Entonces, una hipótesis para explicar hay estos un punto desplazamientos caliente, que es ese central. Todo esto de aquí, sí. Esto corresponde a anomalías geomagnéticas que se ha estudiado desde el aire y desde el espacio. Pues se han podido realizar escaneos de toda la zona para comprobar que quizá la trayectoria que siguen estas luces coincide en lo que sería una trayectoria para desplazarse de una zona de anomalía geomagnética a otra. Por eso me gustaría mucho ir in situ para yo poder obtener mis propios datos de toda esa zona. Pero que realmente pues empieza a casar todo con una zona geomagnéticamente anómala, con depósitos minerales de tierras raras, afloramientos de minerales metálicos, con testimonios desde hace muchísimos años. ¿Se han observado quemaduras en la tierra? No, esto normalmente no se ha visto. No se ha visto. Esto siempre es sobre el horizonte, sobre la superficie. Y aquí, por ejemplo, se pueden descartar, yo no lo sé, claro, un meteorito que puede hacer, por ejemplo, los bólidos.
Claro, pero es que un bólido no hace ese, por ejemplo, en esa foto que hemos visto, no hace ese movimiento de ir hacia adelante. Bueno, y además que llega a estar más de una hora. No, por supuesto que no. No. Claro, se han dado explicaciones como de faros de coches, de trenes, aviones y esos algunos avistamientos sí que pueden ser identificados como todas estas causas, ¿no? De fácil explicación, pero tenemos muchísimas otras que no tienen una explicación clara y por eso el misterio sigue vivo a nivel científico. Yo de verdad lo considero como un caso de estudio ufológico podría ser como sin precedentes. Como una batería geológica esa zona. Sí, de hecho es una de las hipótesis, que la combinación de esos depósitos minerales con la humedad del aire y la circulación del agua en superficie por ese río Esya, pues podría generar diferencias de potencial que generaría pues chispazos eléctricos, que podría generar pues este tipo de destellos luminosos. Que aguanten Pero claro, tanto que aguanten tanto tiempo, eso es lo complicado. Se ha hablado también como hipótesis de incidencia de rayos cósmicos sobre esa zona concreta con esos minerales. Pero bueno, pero es que a nivel geológico, el mapa geológico a mí no me parece tan extraño como para. O sea, hay zonas con minerales muchísimo más singulares o poco abundantes y más curiosos que no el basalto, minerales volcánicos o el hierro. Podríamos, si esto fuera así, claro, imagínate con cantidad de zonas mineras que tenemos en todo el mundo, sí. Pues si fuera una actividad luminosa asociada a minerales, polvo de minerales en suspensión, tendríamos que tener más fenómenos de este tipo en muchos lugares del mundo. Y no que se dieran con esa recurrencia en una zona tan concreta. Es muy interesante. Yo es que estaba aprovechando para mirar la situación exacta y claro, es que está en mitad, ¿no?, de lo que sería esa península que conforman Noruega y Suecia, porque estaba pensando, bueno, pues con tanto elemento radioactivo, a ver qué posibles pruebas nucleares se han hecho ahí. He pensado en los rusos, he pensado en los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial, que parece ser que hubo una prueba en la isla de Rügen, pero es que está todo lejísimos. O sea, donde se sabe que se han hecho pruebas de explosiones nucleares y tal, lo estaba mirando ahora en Google Maps, en los lugares que sé dónde se han hecho, e incluso buscando alguno más, y es que están todos lejísimos. O sea, yo creo que la hipótesis de la explosión nuclear de los restos radioactivos la descartaría totalmente. Es cierto que si fuese la zona de Dinamarca. Claro, pero es que estamos hablando de que está a. Es que Rügen está muy. Sí, no, es que estoy viendo Rügen, que es donde se supone que se hizo la primera prueba de la bomba atómica. Es que estamos. Es que todavía nos quedaría Copenhague, nos quedaría toda la zona de Gotemburgo. Está lejos. Tienes por medio Oslo. Está. Sí. O sea, es imposible. Habría pues casi 2.000 kilómetros. Y luego que es que encima está en mitad de la nada el sitio este. O sea, espero que hay un centro de visitantes por lo que veo. O sea, que si vamos habrá que reservar cama. Sí. Y si no, bueno, por las cercanías, pero está en medio de la nada. Sí. En fin. Que Rügen fue de Pennsburg para no hacer las pruebas tan cercanas a Alemania, ¿no? Se llevaron a los mares del norte. Bueno, eso es muy. Esto también es algo que se replica en otros países del mundo. O sea, que no es un hecho aislado que ocurra. En España ocurre. Antes he comentado que en España hay casos. En España hay 2 puntos muy, muy potentes donde hay avistamientos de estas luminarias. Obviamente no vayamos a pensar que acudimos y lo vemos, pero hay 2 que sí que hay muchos registrados en la Sierra Tramontana, en que allí sí que los pescadores en Mallorca, diferentes embarcaciones, sí que es bastante ciertamente habitual de vez en cuando unas luminarias que permanecen, que se mueven, que oscilan. Y luego en el Peñón de Ifac, en Calpe, también es común ver ese tipo de luminarias, que además confluye con lo que es todo el tema del caso Manises. Bueno, pues son esas zonas como es Esvedra en Ibiza, que sí que se alimentan con esas luminarias y que tendríamos también nuestra pequeña zona, pero no para ir en cualquier momento del año y encontrárnoslo. Luego hay puntos, Jaime, en el planeta que sí que se ven. Por ejemplo, en Marfa, en Texas, en Estados Unidos,
El primer avistamiento es en 1883, a los 2 años de la fundación de Marfa, de esta localidad. Lleva más de un siglo. Es sobre el desierto y se siguen viendo de forma continua. A mí hay unas que me parecen brutales porque todos los años las ven miles y miles de personas, que son las bolas de fuego de Naga, en el río Mekong. Además es que es curioso porque... ¿Eso es Tailandia? Sí, Tailandia con Laos, en esa zona. Me he apuntado los nombres, claro, son un poco... coincide con el fin del Vasa, que es como la cuaresma budista, por así decirlo. Es cuando los monjes se retiran durante la época de monzones, se retiran a los monasterios, en vez de estar pues, predicando, ¿no? por las diferentes localidades y tal, y por los caminos. Y ellos lo llaman el Bang, a ver si lo digo bien, Bang Phai Payanak, sí. La bola de fuego del gigante Naga. Lo ha dicho bien. Sí. Bueno, la cuestión es que esto ocurre todos los años. Hay miles y miles de personas que acuden. Por supuesto, se monta una fiesta interesante porque a nivel turismo pues, también genera muchos ingresos. Y hay mucho científico también que lo está investigando. Entonces la gente se sienta tranquilamente en la orilla del Mekong a esperar que el gigante Naga luces de fuego. Salga del río, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues lo que se ve son luminarias rojas como de fuego que ascienden bastantes cientos de metros desde el río hasta que se apagan. Claro, los científicos te dicen, hombre, esto podría ser un fuego fatuo, pues que se produzca por la combustión de gases de metano, de nitrógeno, de materia que esté descompuesta en el río Mekong. Pero claro, dices, ¿por qué solo en esas fechas? ¿Por qué una bola que se va quemando durante cientos de metros hacia arriba? O sea, qué comprimido tenía que estar esa burbuja de gas para ir quemándose, ¿no? Entonces, es un fenómeno que a día de hoy, aunque le quieren dar una explicación natural, no la tiene, por supuesto, en aquella zona, igual que en todo el sudeste asiático, ¿no? Pues lo relacionan con la gran serpiente de fuego, con una divinidad, pero lo cierto es que además ahí, claro, tenemos la suerte de que como es conocido dónde y cuándo suele aparecer esto, hay miles y miles de testigos que no tienen por qué ser científicos, ¿no? La gente directamente queda en las orillas a hacer una merendola los días que saben qué va a pasar y cuando sale una todo el mundo aplaude, ¿no? Pues como si estuviéramos viendo aquí estrellas fugaces y dijéramos, claro, pero ¿qué puede ser para que emerja? ¿El electromagnetismo terrestre puede generar luminarias? No, se generaría por fricción de minerales. Es un fenómeno que podemos asociar a la piezoelectricidad y la triboluminiscencia. Y luego sería la combustión de gases. Y de hecho el fuego fatuo es muy interesante también porque también es un fenómeno muy elusivo, muy esquivo. Y es curioso porque los testigos que afirman haberse enfrentado a alguno pues comentan que tiene cierta inteligencia, es decir, que reacciona a tu presencia el fuego fatuo. Y eso, pues bueno, tiene cierto sentido porque se producen cuando tú te acercas, pues se producen diferencias en el movimiento del aire en esa zona y como es un gas que está en incandescencia, tiene cierto movimiento, pues puede reaccionar no es que sea inteligente, sino que simplemente el aire se desplaza y esa luminaria modifica su trayectoria. Pero claro, que suban cientos de metros en vertical. Que yo no sé si esto puede tener explicación fantástico. para tanta gente que ha tenido avistamientos e incluso, voy a decir, ya está. El tema de las abducciones, hay personas que dicen que esas bolas, esos haces de luz, iban hacia ellos. Claro, que interactuaban con ellos. Si tú me estás diciendo que tiene, vamos a decir, inteligencia, pues el movimiento, pues la cercanía, por la diferencia de presión, lo que sea, esa bola puede ir hacia ti, o tú estás enfrente, puede ir hacia otra persona. Y puedes pensar que interactúa contigo, incluso desaparecer cuando te toca a ti y creer que has sido absorbido por ella. Pero tampoco hay una explicación muy clara científica que estoy convencido que la habrá, ¿no? Estas cosas para mí es algo natural, pero perdón. Tú estás convencido, pero los científicos que lo estudian no. Bueno, les falta un poquito más de, pero a mí lectura. A mí lo que me sorprende de estas cosas es que quizás lo primero en lo que pensamos son gases, ¿no? Gases que emanan de la Tierra y se queman. Plasma caliente, sí, plasma. Claro. Sí. Ojo lo de la tecnología que ha dicho, ¿eh? Claro, pero exacto. Yo la verdad que cuando vi la concentración de estos elementos químicos, madre mía, esto apunta a algo artificial y high-tech.
Claro, es que cualquiera que haya jugado alguna vez con un mechero, con gas, sabe que una bola de fuego de gas que se traslada por el cielo, bueno, pues puede durar unos metros. ¿Quién no ha hecho en clase lo de, ¿te acuerdas? Lo de ponerse Claro. el mechero, ponías el gas, accionabas la piedra, ¡fum! Entonces tenías el fuego en tu mano por unos segundos. Sí, pero muy poco. O sea, y desde luego no se desplazaba ni, Ahora me dirán, ni- eso está prohibido. ni además, En colegio, pero- ni además en forma de bola, Claro. ni cambiaba de dirección. Es que aquí Sí. de lo que estamos hablando son de elementos, de luminarias que parece que puedan tener, aunque sea muy poco denso, un cuerpo físico. Porque, Sí, porque si no, no deberían, como gases, poder comportarse de la forma que ha quedado registrada. Yo cuando he visto las trayectorias y los vídeos que hay, claro, dices, o sea, podría ser que efectivamente respondiese a la acción del viento que la arrastra hacia un lado u otro, pero para eso necesita una masa física que poder ofrecer resistencia al viento y ser arrastrada. Cuestión que los gases normalmente, salvo que sean muy, muy densos, por ejemplo, una nube, cuando vemos que se mueve, el gas, sí, y más si se está quemando, desaparece, ¿no? Se volatiliza. Entonces, eso unido al resultado del espectrómetro que nos acaba de dar aquí Rafa, lo que sí que debería parecer casi concluyente es que, sea lo que sea, es bastante probable que tenga origen artificial, ¿no? Supongo que humano, ya no vamos a hablar aquí de extraterrestres, pero desde luego artificial. Que solo tenemos esa imagen de espectrómetro. De espectro solo tenemos esa. Hay dos más antiguas, pero que es solo una luz blanca que no aporta Ya. ninguna, Bueno, pues ninguna información. Habrá Por eso que es interesante, esperar. porque eso lo podemos replicar nosotros mismos. O sea, Claro. esas fotografías las podemos intentar tomar. Hay que becar a Rafa y Las llevarlo podemos ahí. intentar tomar. Bueno, o esperar que la estación automática esta de mediciones nos mande más fotografías con espectro Sí. para poder analizarlas y ver las coincidencias, porque si empezamos a ver que efectivamente todas tienen el mismo patrón, ya no digo de movimientos, pero sí de composición, Sí, sí. podemos decir, vale, ya sabemos que todas las luces son debidas a un solo motivo, ahora hay que buscar ese motivo. Pero es que a mí lo de que haya elementos artificiales, que además yo recuerdo cuando nos lo explicaban en el colegio, nos decían, no, es que este tipo de elementos sabemos que existen porque se han creado en el laboratorio, pero son elementos que se desintegran en microsegundos, porque son tan radioactivos que Sí, se sí. crean en el laboratorio y ¡pum! Y desaparecen poco menos, ¿no? O sea, de hecho, de la mayoría de ellos, o de muchos de ellos, de estos artificiales, ni siquiera se tiene muy claro sus características porque tampoco se pueden estudiar. No es como el hierro, que te va a ver el peso, la dureza, tal. Es porque estos materiales muchas veces son a nivel prácticamente atómico molecular, como se han creado. Se sabe que pueden existir, pero desde luego en las condiciones que se dan físicas en la Tierra son tan inestables Ujú. que duran apenas unos segundos o un microsegundo en el laboratorio. Y sin embargo, algunos de ellos aparecen, ¿no? Sí, sí. en el espectrómetro. A mí es que esto me ha dejado un poco helado, porque claro, Sí, no, es muy interesante. ¿eh? un dato Sí, sí. científico que es irrefutable y que te está dando esta conclusión, pues Es muy curioso y además a mí me gusta relacionar ese tipo de luces con otros casos de fenómenos parecidos, en este caso también en ese ambiente escandinavo, en Dinamarca. Antes de que comentes esto, Sí. que alguno puede decir, bueno, pues es que estamos hablando de ambientes muy fríos, donde puede haber, pero teníamos otros casos, Jaime ha comentado uno en una zona que es cálida, Australia, las zonas más cálidas, los aborígenes en el desierto, las luces de Marfa también son en el propio desierto y son zonas cálidas. Es decir, aquí no tendría esa relación de decir, bueno, es una atmósfera que es muy fría. No, Igual estoy diciendo no, además, gilipollez, bueno, hemos sí visto que grande. que los avistamientos se dan más en agosto, que es precisamente la época pues menos fría de esa zona. Y a mí me gusta relacionarlo con casos curiosos que hay de fotografías, en este caso de Dinamarca, que algo que se debió llamar los ovnis Los coches. burbuja de jabón. Bueno, es esto, esta esfera blanca que veis. Bueno, es esa esfera, otra Sí. aquí, otras aquí. Claro, son interesantes. Estas son imágenes de los años 60. en ¿Dónde está? ¿En Dinamarca. esa fotografía de En abajo? Dinamarca. Aquí, es esto blanquito de aquí. O sea, esos son orbes.
Son ¿no? orbes, Nunca hemos prácticamente hecho orbes. un programa sobre orbes. Los orbes también Pero tienen un tema interesante. ¿no? esos Porque de- algunos de- investigadores de orbes dicen que también tienen un comportamiento Claro, inteligente. de jardín, que incluso te siguen, puedes perseguirles y sobre todo esos cambios que dice. Bueno, mira los Foo Fighters. ¿no? Eso- De la Segunda esos, Guerra Mundial. pero los que están pequeñitos en casa, que incluso tienen su movimiento y su cambio de luz y su interacción. Los orbes, yo no sé, ¿tú tienes algún tipo de conclusión? No, tengo pendiente intentar observarlos porque incluso sí que he asistido a conferencias de personas que investigan orbes y ellos comentan que puedes llegar a comunicarte con ellos y a solicitar que aparezca el orbe. O sea, simplemente concentrándote, colocar la cámara, grabando hacia allí y solicitar que aparezca un orbe, y hay vídeos que parecen mostrar que eso pues se consigue, aparece el orbe y se desplaza. Bueno, habría que intentarlo. No lo he intentado, pero al menos el orbe es uno de los recursos también más antiguos de la cristiandad y de culturas. Hay que recordar que Bueno, claro, porque- la imagen del niño Jesús habitualmente no es que aparezca o las imágenes marianas con una bola al azar, no se llaman orbes. El orbe bien se puede interpretar como la bola del mundo, pero al final es el infinito, es la perfección, es claro, todo ese poder sí que que hay. a nivel fotográfico sí que he visto y obtenido fotografías de orbes, pero en entornos de muchísimo polvo en la naturaleza. Entonces, claro, puede ser Claro, que la luz cambia, del flash te claro, refleja en pequeñas partículas que estén en Yo, suspenso. por ejemplo, que tú, por supuesto, no ves y luego aparecen allí. Fotografía no Entonces, me fiaría tanto porque dicen, es que fotografías nos pueden llegar Con orbes, millones, pero claro. claro, es que el flash te va a sacar un orbe en cualquier sitio Por eso. porque siempre hay moléculas, motas de polvo que se incrementan y se hacen haces bastante grandes. Pero cuando son al ojo humano, ahí es donde ahí el que interactúa. eso tiene más misterio en el que quizá indagar, incluso a nivel psíquico y a nivel místico, porque en los estados alterados de conciencia podemos hablar de los fenómenos entópticos, que son los que se producen dentro del ojo y que en realidad no estaríamos viendo algo físico, sino que sería un fenómeno que se produce en nuestro cerebro a partir de las estructuras internas de la retina y claro, nos produce la ilusión de que estamos viendo algo esférico o en forma pues, de líneas o zigzags, este tipo de fenómenos que llamamos entópticos o fosfenos, también se llaman así. Y yo lo relaciono, pues esos orbes quizá con este tipo de fenomenología que asociaríamos a un estado mental. Pues a mí me ha dejado aquí un enigma muy interesante, ¿eh? Hombre, es que además estaba pensando que esto es sobre todo las luces de Gesdalen, ¿no? Se empezaron a observar mínimo en 1930, pero ya hay algún testimonio incluso del principios del siglo XIX, ¿no? 1811, sí, sí. Claro, es que en aquella época el ser humano, el tema del átomo no lo tenía muy explorado. No. Entonces, habría que, claro, no tenemos fotografías en las con las que poder analizar el espectrómetro, ¿no? El espectro. Pero realmente, si las luces se vienen viendo o se vienen reportando desde hace ya 2 siglos y vamos a entender que es lo mismo siempre y que son elementos artificiales, es que todavía me lo ponéis más complicado para llegar a una conclusión, porque esos elementos artificiales a día de hoy el hombre los puede crear hace 200 años o hace 100 años. No. O igual los puede crear la naturaleza y nosotros no sabemos que se puede hacer esa creación. ¿Qué? No, es que son tan poco abundantes porque algunos de estos elementos sí que se encuentran en la naturaleza, pero en lugares muy concretos del mundo hay una cantidad insignificante y además se degradan muy rápido. Porque se oxidan, en cuanto entran en contacto con el aire se oxidan y pierden las propiedades. Es algo muy específico, muy concreto. Llamativo cuanto menos, ¿eh? Sí, este tema. sí, es muy interesante. La verdad es que yo cuando vi el espectro digo, bueno, voy a ver qué hay por aquí abajo. Y me quedé absolutamente sorprendido. Deberían invertir más. Queremos más cámaras y más espectros. Sí. De hecho, puedes donar y puedes participar en el proyecto Gesdalen, pero valdría la pena acercarse, estar una semana por allí con Porque sensores esto infrarrojos, con un telescopio radioactividad. no se puede ver por la cercanía. Bueno, no, lo que podrías hacer es simplemente grabar. Aquí lo que podéis hacer Grabar y analizar baterías de después. cámaras de vídeo, cámaras fotográficas automatizadas.
Sensores CCD, sensores en infrarrojo, ultravioletas, todo eso se puede hacer de forma bastante automática, simplemente colocar los sensores en algún lugar y dejarlo todo en marcha grabando como se hace habitualmente. Por Claro, supuesto, la estación, esta Blue Box, tiene estación meteorológica. Bueno, Lo bueno es que aquí absolutamente tú ya sabes que vas a tener ese efecto, ¿no? bueno, o no, porque claro, ahora estamos hablando que ha pasado de 20 veces por semana a 20 eventos al año. Entonces, que puede ser pero fugaz, aún así, claro, pues si tienes más de uno al mes, ¿no? Más que nada porque el que se Interesante. encuentra con un evento de estos no lo graba, lo ve. ¿no? Ni es ni que lo disfrutes, sino como tu mente se queda pensando en qué es. Sí, pues claro, un avión, a veces tiene es algo explicación tan rápido que no te da tiempo ni cuando a ya sacar quieres- el teléfono ahora. Es que me pues pasó, hablábamos, ¿te acuerdas ¿no? que me pasó hace poco con un asteroide que entró, yo creo que es un asteroide, una velocidad tremenda y que yo estaba convencido que impactaba contra la sí. localidad? De verdad, o sea, yo pensaba, digo, esto igual es momento bélico, no sé, al final piensas en mil cosas. Y cuando fui a sacar era grande, ¿eh? Y un haz de luz, un destello tremendo, Sí, sí. ya había desaparecido Ya está. y se quedó como un crepitar de Pues, esa un bólido, luminiscencia. sí. Wow. Pero claro, a veces es muy rápido Me y impactó, me no te da impactó. tiempo. Y bueno, por eso quizá, aunque ahora todos tenemos cámaras sofisticadas en el bolsillo, a veces pues no se puede registrar el fenómeno. Pues es interesante esta iniciativa con esta estación de seguimiento, el Blue Box, ¿no? Son como baterías, Grabando continuamente pues todo lo que ocurre en el valle. energía, batería natural. Sí. No sé. Me ha dejado un poco alucinado esto. Sí. Sobre todo lo que es bonito es que se está investigando a nivel científico real actualmente. Y eso es algo pues muy y que no muy se ha necesario. encontrado decir, no, déjense de tonterías, que esto es porque emerge de esta zona, hay una mina y aparece tal, o es que esto es natural. No, están los científicos diciendo que hago una leche que no nos coincide en nuestras tablas ni en todo lo que estamos estudiando y se nos escapa Claro. a la ciencia y a la tecnología. Sí, significa que hay que investigar más. Y la NASA también ha puesto medios. Sí, la NASA ha y, puesto sensores allí también, sí. Bueno, pues estaremos. Sí, ya os digo, es una fenomenología tradicional ovni, ¿no? O fenómeno anómalo aéreo no identificado, bueno, en estudio y que ocurre a fecha de hoy. Estaremos atentos a ello. Oye, con los eclipses ocurren cosas extrañas, Rafa. Bueno, con los eclipses pueden ocurrir cosas extrañas desde que empiezas a ver en el cielo pues objetos como los planetas más cercanos al Sol, Mercurio, Venus o estrellas que pues no se pueden ver porque el Sol las está tapando con su intensa luminosidad, pero que cuando el eclipse es total, pues aparece la corona y pueden aparecer estrellas. Y por supuesto eso a nivel de que el impacto visual que puedes tener tú observando el cielo, pero luego baja la temperatura, se levantan corrientes de aire, el comportamiento de los animales cambia y por supuesto a nivel O sea, pues es un físico. concepto casi apocalíptico. Bueno, por supuesto, porque dependiendo de la duración de la oscuridad, de la fase de totalidad, pues si te dura 5 o 6 minutos, te da para empezar a pensar que quizá el sol no va a volver. Y entonces, pues claro, eso. ¿Y cómo se puede levantar vientos? Claro, porque cuando la luna está tapando el sol, también nos está tapando la radiación. Entonces, la radiación que nos llega del sol disminuye muchísimo. Y esa radiación, pues digamos que deja de irradiarnos de manera muy notable. Y eso provoca un enfriamiento, en principio, en las capas más altas de la atmósfera, pero que eso finalmente pues llega a capas más bajas y se producen desplazamientos de aire, porque el aire caliente asciende desplazado, el frío intenta pues ocupar vacíos que se han generado con ese cambio de temperatura a nivel de corrientes de aire y se levanta lo que llamamos el viento del eclipse. Es un fenómeno O sea, que conocido, los mitos, pero los mitos casi de ese hombre lobo que también había con eclipses puede tener su razón con los animales. Con bueno, el claro, los comportamiento animales animal. alteran el comportamiento porque para ellos pues cae la noche. Entonces, pues bueno, pueden buscar pues refugio para dormir. Los depredadores nocturnos salir a se cazar. activan, claro. Entonces, sí. Y luego, otra vez, al agujero. Sí. Rafa, muchas gracias. De nada, vosotros, un tema placer. muy bonito que nos has traído, muy desconocido y sin solución. Sin solución de momento, hasta que vayamos para allá un equipo de abismo. Iremos a ver el abismo este de las luminarias. Yo he visto que hay un centro para visitantes ahí en Gesdalen, o sea que podemos ir. Jaime ya ha buscado la comodidad.
Bueno, es que claro, de vez en cuando hay que dormir un rato. Es que eso te iba a decir, aunque te pases luego las noches en vela mirando a la montaña, por el día habrá que dormir un poco. Es que además, claro, Y comer. yo sé, como mires en ese momento para abrir el paquete de patatas, te ha pasado el bólido por delante. Además, de verdad. Bueno, eso hay que ir y planificarlo bien y sobre todo irse al campo y dejar las cámaras y todo grabando y a ver si hay Cambias suerte. esto es inercia, cambias la batería de la cámara, ¡pum! Ya ha pasado la. Bueno, pero pues hay que tener 2 o 3 cámaras para Sí. ir intercalando las baterías. para hacer aquí sí. Expediente X. Profesor Arenas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Nacho. Buenas noches. Hablamos y nos vemos pronto, chicos. Y nosotros pues nos marchamos y con un tema muy interesante. Así que, sobre todo, aquí que nos escuchan de tantos rincones del mundo, oye, el estar en la naturaleza ahora que llega el verano y pasamos tanto tiempo pues a veces en el monte, en el campo, en la playa, o campamentos, vamos a hacer acampadas, pues que miren al cielo y a ver si esas luces pues tienen un recorrido, tienen un movimiento. Ya no estamos diciendo que haya un platillo volante, pero sí algo que no tiene explicación científica y eso es lo que nos encanta, ¿no? Decir, bueno, en lo que estamos viendo, esto a la ciencia se le escapa. Seguiremos dando cuenta de todas estas cosas aquí en Abismo, en Aragón Radio. Un fuerte abrazo.